La haine. Buenas tardes. Hoy empezamos una nueva ronda de entrevistas vía Skype, dadas las actuales circunstancias de confinamiento. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a Robert y Isa de Afectados Web Surveys. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Pues en casa estamos bien, llevándolo como podemos, haciendo algunas entrevistas que ya hemos montado un medio plató en casa ya. Porque han habido varias entrevistas que hemos hecho y bueno, no sé, igual estamos empezando una nueva televisión o algo así nosotros. Muy bien. Bueno, para nuestros lectores, para aquellos que todavía no conozcan Afectados Web Surveys, pues si podéis presentaros un poco, contar brevemente qué es vuestra plataforma y qué trabajo venís haciendo en estos últimos años. Bueno, todo esto empezó con un primer desahucio que tuvimos, ahora va a ser 9 años, 2011. En abril del 2011 nuestra vida iba normal, por decirlo de alguna manera. No teníamos ninguna situación complicada más allá de lo que pueda ser cualquier problema cotidiano. Y de repente, bueno, yo me quedé sin trabajo en una época muy mala, en los comienzos de la crisis estafa esta que vivimos, y a Marijose dejaron de pagarle los que hoy son conocidos como la organización criminal Web Surveys. A raíz de ese desahucio y de quedarnos totalmente desamparados, bueno, en 5 días conseguimos encontrar un sitio para vivir que era una infravivienda, que luego posteriormente salió a la luz en todos los medios de comunicación las imágenes de la infravivienda, que la pueden ver en nuestro canal de YouTube. Y durante esos 5 años que estuvimos en la infravivienda, conocimos otros casos parecidos a los nuestros, algunos igual hasta más bestias, por decirlo de alguna manera, y nos dimos cuenta muy rápidamente, cuando coincidíamos con otras trabajadoras, nos dimos cuenta que no era una cosa que nos pasaba solo a nosotros, sino que estaba pasando a más gente. Y además lo que más nos preocupaba es que de toda esa gente que estaba ocurriendo, la gran mayoría de ellos eran gente que no sabían cómo defenderse. Nosotros tampoco sabíamos, pero bueno, pues por las circunstancias de nuestras vidas, de haber tenido que luchar mucho y demás en nuestras vidas, pues en cierta manera eso hizo que, bueno, pues arrancásemos lo que hoy se conoce como Afectados Web Surveys. Nos pusimos manos a la obra. Aquí en Barcelona se sumaron algunas trabajadoras, pero poco después conocimos que había más casos en la zona de Tarragona. Luego, posteriormente, conocimos casos en Lleida, conocimos casos en Granada. Y bueno, fuimos cruzando un poco de información de qué es lo que tienes tú, qué es lo que tengo yo. Todo eso, la base de datos la teníamos tanto yo como Eduard, que somos, digamos, los dos impulsores primeros de toda esta lucha. Y bueno, pues era coger papeles, documentos con cosas muy básicas como un contrato de un trabajador, de una trabajadora, pues donde el número DIF, el nombre de la sociedad con el que aparecía la nómina, los responsables. Y bueno, pues fuimos viendo algunas cosas que ya nos llamaron la atención, y la sorpresa nuestra fue que de repente empezamos a tirar del hilo, a tirar del hilo, a tirar del hilo. Y claro, yo me acuerdo de muchas horas con Eduard, hablando creo recordar que era por Messenger, por teléfono, por diferentes fórmulas. Íbamos hablando, íbamos compartiendo esa información. Y bueno, es que yo recuerdo que igual al día encontrábamos, yo qué sé, pues igual 20 cosas, 20 informaciones que nos decían, mira. Y bueno, pues decidimos, digamos, como decir a la gente, nosotros vamos a llevar el volante de este proyecto. Quien quiera subirse, lo único que pedimos es compromiso por parte de quien quiera sumarse. Compromiso. O sea, si tú estás comprometido y quieres colaborar, bienvenido a nuestra plataforma, ¿no? Al final fuimos más o menos en total unas 15 personas. Lo que pasa que sí que es cierto que hubo un sector que se sumó a la querella criminal que se puso. Aquí Marijose Isa encontró un papelito en la tesorería de la Seguridad Social, que fue el que empezó la querella criminal, y en enero del 2013 se puso una querella criminal contra 8 directivos de Web Surveys, aparte de las correspondientes sociedades,
pero nosotros denunciamos ya a las personas físicas, no solo a la sociedad, ¿no? Estuvo más o menos 1 año y medio la querella, que nos consta como que no avanzaba, como que no pasaba nada, y tenemos constancia de que el juez pues ya directamente se lo dio a la Guardia Civil, a delitos económicos, y delitos económicos pues muy rápidamente, allá por el 2015 más o menos, se puso en contacto con nosotros, que querían hablar con nosotros para saber qué información teníamos que les podríamos entregar. Yo además les dije, tenemos información que creo que puede ser muy valiosa, y la Guardia Civil se puso manos a la obra con la investigación basada en nuestra investigación de 5 años. Yo recuerdo que había noches que me dolían hasta los ojos, pero claro, encontrabas un hilo del que tirar, y el hilo era tan largo que yo tenía la sensación, porque me había pasado en alguna ocasión, tenía la sensación de que si soltaba ese hilo esa noche, al día siguiente cuando me despertase, posiblemente no iba a poder continuar todo lo que... Entonces, hasta que no dábamos por cerrada una investigación de uno de los hilos, pues me podían dar tranquilamente las 5, las 6, las 7 de la mañana, de día, incluso hasta 24 horas seguidas sin parar, que me dolían los ojos de verdad. Nuestra sorpresa fue que nosotros sí que creíamos siempre lo que estábamos denunciando, pero ya posteriormente esto lo acreditaron, en este caso un juzgado y la Guardia Civil. La labor nuestra de estos años ha sido luchar principalmente contra BB Serveis, pero en todo este proceso, como han habido 4 años de secreto de sumario, 3 años y 11 meses, ha habido muchas cosas que no hemos podido hacer. Sí que hemos ido denunciando algunas irregularidades, pero por suerte en estos años hemos visto nacer otras plataformas diferentes. Pues me acuerdo ahora mismo de Dignidad Dependencia, de la plataforma esa de Cataluña, bueno, diferentes mareas, diferentes movimientos sociales, muchos también vinculados a la dependencia, y nos estábamos dando cuenta de que lo que había ocurrido con BB Serveis en las residencias y en las atenciones a domicilio se estaba repitiendo en otros sitios. Igual no tan bestia como en el caso nuestro, pero sí que estaba ocurriendo en otros sitios, hasta el punto en el cual que casi, bueno, hoy hemos visto una noticia de que hay una residencia en Madrid que por lo visto está siendo investigada por unas adjudicaciones a través de, creo recordar, de David Marjaliza. Pero esto es un patrón. Al final estos han sido un poco los más torrentianos, por decirlo de alguna manera, los más garrulos, los más cutres, por decirlo de alguna manera, pero es un patrón. Por resumirlo, los ancianos han sido un negocio, son un negocio, trabajadoras precarias, atenciones con presupuestos bajos, el dinero seguro, y bueno, ahora está viéndose las consecuencias de todo lo que llevamos denunciando durante años, ¿no? Las residencias. Sí, eso es lo que quería comentarte, ¿no? Estamos viendo que, bueno, las personas mayores, usuarias sobre todo de residencias pediátricas, sí, están siendo el colectivo más vulnerable, ¿no?, frente a esta crisis sanitaria. Hoy mismo, por ejemplo, los compañeros de Causa de la Red llevaban en portada la noticia de que el 37% de los muertos son usuarios de residencias geriátricas. Bueno, en primer lugar, y echando eso, la vista atrás a todos estos últimos años, ¿cómo hemos llegado a esta situación, ¿no? ¿Y qué ha pasado con las políticas destinadas a las personas con dependencia en los últimos años? A ver, eso más o menos te lo explico yo. Esto no es de hoy. Esto no es de hoy. Esto viene pasando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que se ha ido tapando y, bueno, yo hoy, por ejemplo, he tenido un aluvión tanto de llamadas, correos, SMS, están contratando a gente sin ninguna titulación. O sea, tú mismo, Boro, puedes ir ahora mismo a trabajar a una residencia porque no tienen plantilla. No tienen plantilla, no tienen suplencias, no tienen de nada. Esto ahora es visible porque estamos en una pandemia, pero anteriormente también sucedía. ¿Qué se hacía? Como no hay gente, se trabaja con lo que hay y se da la calidad que se puede, o sea, ninguna. Porque yo me tengo que llenar los bolsillos, que soy la empresa, y a mí me importa un pimiento la trabajadora y me importa un pimiento el usuario. Porque el usuario, una vez que nosotros no lo decimos en plan bruto, ¿vale? Pero
Una vez que esta persona fallece, va a venir otra que ocupe su lugar y me van a seguir pagando. Con lo cual, voy a seguir embolsándome el dinero. Y hasta ahí es donde llega toda la corrupción esta que va a salir. Es que además es que va a salir más ahora. A la gente que están empezando a contratar en estos momentos sin titulación ninguna, y estamos hablando de empresas de Florentino Pérez, de la patronal aquí en Barcelona, que no estoy hablando de cualquier cosa, estamos hablando de entidades administrativas que trabajan con el Ayuntamiento de Barcelona. E incluso son capaces de decirles que no se requiere experiencia ninguna, que van a coger a cualquiera y que van a trabajar en los hoteles donde se está enviando a la gente que viene de residencias. Aquí en Barcelona no se está sacando a la gente de las residencias, es mentira. No se está sacando. Lo que se está enviando, la gente que se está enviando a los hoteles, son la gente que ya supuestamente han dado de alta en el hospital, Vall d'Hebron, en el Clínic, en Sant Pau, en todos los hospitales, los que dan de alta del coronavirus, los envían a hoteles a pasar la cuarentena, porque aún quedan unos días que tienen que estar en aislamiento, con atenciones, porque el tratamiento que se está dando actualmente son entre 5 y 7 días de antibiótico. Pasando esto, automáticamente, si no tienes problemas respiratorios, aunque tengas décimas de fiebre, te mandan a un hotel. Te dan la opción de que estés en aislamiento en tu casa, con todo lo que eso conlleva, de estar en una habitación separada, que todo el mundo tenga sus mascarillas, sus guantes, que se higienice todo. Y si lo ves muy complicado, vives solo o no puede ser, pues tú puedes ir a un hotel y ya llegará el tonto de turno, ¿vale? Que por 4 duros diga que sí y se contagie, que da lo mismo, total. Se escucha así la cuestión y ir sacando gente. Yo creo que el problema, por titularlo de alguna manera así rápida, ¿no? Yo creo que el problema es muy similar al que ha sucedido con la sanidad. Se ha dejado la sanidad en manos de empresas que sus prioridades no eran la salud de la gente, sino el negocio. Y en el caso de los ancianos, se ha dejado el cuidado de nuestros mayores en manos de empresas que su prioridad no era el cuidado real de los ancianos, sino era el lucro. ¿Esto quiere decir que todas las empresas son así? No, porque nosotros conocemos casos de gente que ha hecho bien las cosas, pero sí que es un patrón. El patrón es el de, no por parte de las trabajadoras, sino por parte muchas veces de las direcciones de las macroempresas que se dedican a residencias y demás. El caso es que, si el abuelo se lo ha hecho encima, no pasa nada con que esté un rato. Quiero decir que si en vez de cambiarle 5 veces, pues si hay que cambiarle solo 2 veces para ahorrar y economizar, esto lo que significa es que no se ha estado priorizando la atención de estos mayores, se ha estado priorizando el beneficio y hablamos de un negocio que son miles y miles y miles de millones de euros anuales y que casi todo viene, por no decir, no todo, no, casi todo, un gran porcentaje viene de la administración, es decir, de dinero público. El que pueda pagárselo de su bolsillo, seguramente que los 1.800 euros, 2.000, 3.000 euros que pueda valer una plaza de residencia, pues lo pagará de su bolsillo. Conocemos algún caso de gente que en un momento dado igual la pensión no le llegaba y lo que hicieron fue poner su firma en un papelito de cedo mi casa a cambio de que me cuides, ¿no? Doy mi casa, te doy mi casa a cambio de que me cuides, ¿no? Y el personal que ha habido, pues si hacen falta 10 personas, por ejemplo, para atenderlos, pues se tendrán que apañar con 7. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ahora mismo, con esta situación, estamos viendo al descubierto lo que llevamos años denunciando y que creemos que, esto solo es el principio de lo que vamos a llegar a ver, ¿no? Fijaros estos días atrás los muertos que han encontrado en residencias abandonados. Un cadáver, uno vivo y otro muerto, abandonados, las monjas que se fueron de la residencia, las residencias que han abandonado a los ancianos o que no están teniendo una atención, incluso es más, nosotros tenemos una información de una de las residencias de Bebé Serveis que literalmente
Era una publicación en internet que decía algo así como o arroz mar-montaña, hoy plato único, jijiji, y entre paréntesis ponía hay que economizar. ¿Cómo que hay que economizar? O sea, a los abuelos les vas a dar un plato único hoy porque hay que economizar. ¿Qué es lo que está pasando? Que están produciendo más gastos que beneficios. ¿Me explico? Y entonces ahí es donde vienen los recortes en pañales, los recortes posiblemente en medicación, los recortes en mil historias. No sé si me explico un poco el concepto. Vale. Bueno, sí, sobre estos días y cómo se está gestionando esa crisis, sobre todo en las residencias geriátricas, no sé si tenéis alguna, o sea, si estáis viendo más cosas así graves, denunciables. Bueno, en el caso de las 2 residencias de Bebé Serveis tenemos información, y cuando digo información es información, no es que nos lo han contado, sino que tenemos información, que creo que además tú también has visto, de que no está habiendo ningún tipo de medida de seguridad en esas 2 residencias. Estamos alertando desde a periodistas, políticos, a toda aquella persona que creamos que puede hacer algo, estamos alertando de lo que pueden pasar en estas 2 residencias dirigidas por Ismael Soriano y Diego Parra, que vamos a recordar, por si alguien no lo sabe a estas alturas, que estos señores fueron detenidos y están imputados dentro de la operación Halley y están acusados de organización criminal con los delitos de alzamiento de bienes, apropiación indebida, evasión y blanqueo de capitales, delito societario y delito contra el derecho de los trabajadores. Estamos hablando de una organización criminal, Bebé Serveis, que ha sido acusada de, por lo menos, apropiarse de 35 millones de euros de dinero público que iba destinado a los dependientes y que no utilizaban ni para los dependientes ni utilizaban para darles el jornal, el sueldo digno de las trabajadoras. ¿Me explico? Estamos hablando de 2 auténticos psicópatas que están acusados, que están imputados, que están a la espera de juicio, porque, bueno, pues todo esto también ha paralizado un poco toda esta situación, pero que como no ha pasado nada grave, pues siguen operando impunemente. Pues las imágenes, para quien no las hemos hecho públicas, pero las imágenes, para que se haga a la gente la idea, estamos hablando de en el salón principal, donde están todos los abuelos sin guantes, sin mascarillas, las trabajadoras, hay una trabajadora inclusive con lo que es la mascarilla en la cabeza. Estamos hablando de residencias que no están cumpliendo ningún tipo de medida de prevención de ningún tipo, y flipamos con que no haya habido algo grave allí, porque conocemos las negligencias de estos señores. Todo esto no nos podemos olvidar de que está permitido por la Generalitat, en este caso Bienestar de la Generalitat, que aquí hay un señor llamado Shaquille El Honrani, que es el máximo responsable, y hay 2 personas con nombres y apellidos que se llaman Oscar Riu y Meritxell Benedí, que son 2 responsables con los que nosotros nos reunimos ya hace un tiempo para explicarles lo que en aquella residencia sucedía, y ellos nos dijeron tiempo después, que la reunión aquella acabó como Rosario de la Aurora, nos dijeron que habían hecho una inspección y que no habían encontrado nada raro. Para que se entienda rápidamente también, imagínate un detenido, imputado y libre, pedrasta, que esté a la espera de juicio y que mientras llega al juicio tiene la posibilidad de montar una guardería o 2 guarderías o un colegio. Pedrasta, detenido, imputado a la espera de juicio, que mientras tanto se le permite montar un colegio o una guardería. En este caso estamos hablando de 2 señores que están acusados de robar dinero público destinado a dependientes con todos estos cargos que estoy hablando, delitos que se les acusan con pruebas correspondientes. Estamos hablando de 2 señores acusados de algo tan grave que se les ha permitido montar 2 residencias con total impunidad que aparecen en la página oficial de la Generalitat, así de sencillo, y que pues esto puede ser un auténtico desastre. Esto puede ser un auténtico desastre. Nosotros estamos pidiendo desde hace días que estos 2 señores, estas 2 residencias sean directamente intervenidas. Estos 2 señores que sean detenidos, mandados a prisión porque es evidente que siguen delinquiendo, que son un peligro público, y la inhabilitación de por vida de estos señores para que no se puedan acercar ni a niños ni a ancianos. Digo niños ni ancianos, ahora el tema es ancianos, pero estos señores también con niños, por ejemplo, imagínate tú lo que podría ser, ¿no? Estamos hablando de auténticos psicópatas que con permiso de la administración siguen haciendo de las suyas
Y cualquier día de estos podemos ver lo que hemos visto en Madrid o en otras residencias, podemos ver un foco de este tipo allí con un desastre monumental. Lo grave de todo es que es una cosa que llevamos denunciando. Lo grave de todo es que es una cosa que llevamos denunciando años a las autoridades competentes, a políticos, a periodistas, y siguen callando, siguen permitiéndolo, siguen mirando para otro lado. No sabemos exactamente quién es la persona que pueda estar detrás de todo esto con tanta capacidad para paralizar política, paralizar medios de comunicación, porque si esto lo haces tú o lo hago yo, estaríamos en prisión ya hace años, por mucho menos, ¿no? Y sí que estamos empezando a tener conocimiento de otras residencias que están habiendo muertos aquí en Barcelona. Siento decirlo, pero creo que esto va a ser mucho más habitual de lo que nosotros nos esperamos, ¿eh? Es así de sencillo, es muy triste y bueno, es que tienen que ser intervenidas las residencias ya y que haya gente competente en todo esto, gente con 2 dedos de frente que puedan estar gestionando todo esto, porque no es lo mismo una persona preparada en nada en la vida, ¿no? Pero todavía más en una cosa como una situación como esta, que es con personas que no se pueden defender, que son vulnerables, que son dependientes. El desastre, yo creo que vamos a flipar en colores con lo que va a suceder en las residencias, que de momento no sabemos, pero que en cualquier momento podemos saber. Y esto principalmente, pues se esconden casi todo detrás de este tipo de residencias, prácticamente pues constructoras, corredurías de seguros, bueno, los de siempre, los que están en todos lados. Esta crisis sanitaria también, ¿cómo veis que está afectando a los trabajadores del sector y así? Bueno, a ver, los trabajadores del sector están agotados, no tienen lo que necesitan, los EPIs son escasos en el sitio que hay y muchos no los hay ya directamente. Pero es que es lo que te he comentado antes, es que ya se está recurriendo porque, claro, la plantilla profesional no da abasto. Hay muchos contagios, hay muchos aislamientos y ya están tirando de gente que ni tan siquiera conoce la profesión. Es que es lo mismo que si yo te mando a ti ahora, te cojo y te digo, Oro, escúchame, como estás en casa y sé que ya has pasado 15 días, sé que no tienes síntomas, mañana empiezas a trabajar. Y te cojo y te dejo la habitación de un gran dependiente, búscate la vida. ¿Qué harías tú con ellos? No sabes lo que hacer. No sabes lo que hacer. Con lo cual, no hacen lo que tienen que hacer, no saben las necesidades, no hay nadie que paute, no hay nadie que supervise. Así no se puede llevar una crisis sanitaria. Así lo que se está haciendo es lo que está pasando. Los contagios van a más, el pico no acaba nunca y cuando lleguemos al pico de subida veremos lo que hay de bajada, porque son los nuevos infectados que están empezando a entrar, gente que no está preparada. Hoy mismo hemos sabido que aquí en Clot, en Barcelona, ha habido varios muertos también en una residencia, me parece que son 5. Y poco a poco vais sabiendo, entendemos que vais sabiendo la situación, precisamente por eso, porque no han sido atendidos en condiciones, el personal no está en algunos casos cualificado, el que está cualificado no les han dado las medidas de protección, con lo cual están en cuarentena, seguramente contagiados, el que no esté en un hospital o el que no esté en su casa en cuarentena porque haya sido infectado. Entonces, pues no hay que ser muy inteligente ni tener muchos estudios ni tener mucha cabeza para ser consciente de que lo que estamos viendo en residencias parece, y espero equivocarme, parece solo el principio de lo que vamos a llegar a encontrarnos. La pregunta mía del millón es, ¿por qué al día de hoy no hemos sabido, si es que ha sucedido, que yo no sé si ha sucedido, por qué al día de hoy no hemos sabido de una forma pública de que los responsables de estas residencias que abandonaron a ancianos han sido detenidos? La pregunta es por qué esta gente no sabemos si han sido detenidos o no. Si no lo han dicho, es muy posible pensar de que no han sido detenidos. Las monjas esas que abandonaron la residencia, o sea, estamos hablando de que yo no entiendo mucho de leyes, pero yo creo que esto es delito, y delito de verdad. Una negligencia grave, es una negligencia grave. ¿Por qué no han detenido? Y si los han detenido, ¿por qué no nos están explicando que han detenido a toda esta gente?
esto empieza a multiplicarlo por todos los sitios que puede haber en España, que estamos hablando de un negocio que mueve millones y millones y millones y que tiene miles y miles y miles de dependientes en residencias y en diferentes lugares. Yo creo que esto es solo el principio de lo que vamos a ver. Espero, ojalá, equivocarme, pero la experiencia de estos años nos dice que el desastre está por llegar. Vale, y bueno, ¿y qué alternativas veis, pues tanto a esta situación que estamos viviendo a día de hoy, de crisis sanitaria, como a largo plazo? O sea, una vez cuando vuelva a la normalidad, si es que vuelve, ¿no? Para empezar, si algún día vuelve la normalidad, ahí sí que vamos a flipar mucho con lo que se ha hecho y con lo que se ha tapado, pero yo creo que las trabajadoras que como yo somos vocacionales, que ya te digo que es que a mí me sorprendió muchísimo que 12 monjas, que se supone que es vocación lo que tienen, dejen abandonados a unos abuelos, a unos residentes. Pues lo único que se puede hacer respecto a esto es decir que la vocación es humanidad, pero que tiene que estar supervisada. Tiene que estar supervisada. Yo lo puedo hacer todo de corazón, pero tengo que seguir unos protocolos que establezcan, unos protocolos que sean más agresivos a la hora del control de las atenciones, de la supervisión de todo esto, que todo se remunicipalice, ¿vale? Que las administraciones estén encima, que todo sea sistema público y supervisado. Y a partir de aquí empezar a despegar. Pero si no hay una supervisión y no se hace la remunicipalización y todo esto, vamos a caer las mismas o peores. Además es que les da igual que se mueran, porque si se mueren hay una lista de espera de miles de dependientes, me explico. Es como las funerarias, ahora mismo que te mueras, pues perfecto, pues no, es un negocio y como hay una lista de espera gigante de miles y miles de personas dependientes, pues seguramente las plazas que queden vacías, vacantes, porque se han muerto, automáticamente tengan gente ya dispuesta a entrar mañana mismo simplemente pues, por eso, ¿no? Porque es un negocio fijo. La conclusión de todo esto yo creo que tiene que servir para aprender la lección, y hablo ya en este caso por parte de la ciudadanía, y es que nunca más se deje el cuidado de nuestros mayores en manos de empresas que su prioridad no sea la del cuidado de los mayores. Todo el mundo entendemos que una empresa se crea para ganar dinero. Lo que no puede ser es que se cree para ganar dinero a costa de los dependientes y de las personas que le están cuidando. ¿Me explico? No puede ser. No puede ser que se esté comerciando con la necesidad de las personas vulnerables. Y esto lo que tendría que hacernos reflexionar como sociedad es que nunca más permitamos que el cuidado de nuestros mayores, digo, el cuidado de los mayores, que podríamos hablar de la sanidad y podríamos hablar de muchas otras cosas. Pues, al estar hablando de los mayores, hablo concretamente de ellos, ¿no? Que nunca más haya una empresa que tenga la capacidad de poder seguir gestionando este tipo de servicios básicos, esenciales y humanitarios con la intención de sacar tajada de todo esto. No sé si has visto el mensaje que lanzó el otro día el presidente de El Salvador. A mí me gustaría que mi país, pues lo recomiendo, si no lo habéis visto, os recomiendo el mensaje del presidente de El Salvador, porque hablaba de que no va a permitir que nadie especule con los alimentos de su pueblo, no va a permitir que nadie especule con los trabajos de la gente. Y él decía que el que se pase, él mismo los meterá presos. ¿Vale? El hombre se veía un presidente, luego no sé, porque no lo conozco, pero el mensaje que lanza es un mensaje que además ha compartido mucho. Es decir, que con las cosas básicas, una cosa es que contigo puedan jugar, por ponerte un ejemplo, yo qué sé, que tú quieras ir a un partido de fútbol y haya una especulación en unas entradas, por ponerte un ejemplo ahora mismo, pues con la final de la Copa del Rey que va a jugar la Real Sociedad contra el Athletic Bilbao.
Y yo como Real Chale, ya digo que la Real Sociedad cuando podamos jugar lo vamos a ganar, no es broma. Una cosa es que se especule en un momento dado con el ocio, que ya es malo de por sí, pero al final estamos hablando de ocio. Si tú pagas una entrada a 500 euros porque hay alguien que está especulando con eso, porque no hay entrada, si quieres verlo, al final estamos hablando de ocio. Que especulen en un momento dado con ciertas cosas está mal, porque todo el mundo entendemos que está mal, pero que especulen con la salud, que especulen con el bienestar, que especulen con las personas dependientes. No nos olvidemos, que parece que se nos ha olvidado, que el señor Urdangarín, en caso de que esté en la cárcel, que yo no lo acabo de tener muy claro, pero no nos olvidemos que Urdangarín fue acusado de robar dinero que iba destinado a niños dependientes. Porque se habla muchas veces de dinero, pero no se habla de lo que supone ese dinero, porque el dinero que han robado a los dependientes ha causado muertes, ha causado sufrimiento, ha causado desahucios, ha causado posiblemente suicidios, ha causado enfermedades, ha causado muchas cosas. No solo es el dinero, es las consecuencias que ese robo del dinero y esa especulación se producen sobre las personas. Entonces, yo creo el mensaje que tenemos que intentar lanzar ahora mismo es que lo mismo que se está hablando de la sanidad, que nunca más se pongan manos privadas con intereses privados, en España nunca más se permita que empresas que su prioridad sea la de ganar dinero, pues puedan seguir haciéndose cargo de ancianos. Vale. Y bueno, y por último quería preguntaros sobre, bueno, un caso que habéis sacado últimamente a la luz, que es el caso de Juanjo, que, bueno, pues un poco pues por saber en qué situación actual está y, bueno, pues si podéis contar brevemente también para nuestros lectores que no conozcan el caso, cuál es su situación. Bueno, tú también perteneces al grupo de organización interna, que es un grupo de lujo, un grupo fuerte además, un grupo cañero. Justo hemos hablado hoy con Débora, con una de sus hermanas. Han podido hablar estos días ya con Juanjo a través de videollamada porque estaban muy preocupadas porque, claro, con el tema de, acuérdate que él tenía 15 días para dejar la residencia, pero en medio de todo esto llegó esta crisis sanitaria, esta pandemia, y automáticamente no lo pudieron desahuciar. Hablamos de Juanjo, un chico con 39 años que desde los 15 años que tuvo un accidente de tráfico ha estado pasando de residencias a geriátricos, de geriátricos a psiquiátricos y nunca está en un lugar, por decirlo de alguna manera, adecuado para él. A raíz de que la familia empezó a denunciar una serie de situaciones que estaban viendo, pues, como por ejemplo que en la residencia actual en la que está, que cogió sarna, ¿vale? A raíz de ahí empiezan en este caso las amenazas e incluso la carta esta de expulsión de la residencia. La familia está preocupada porque no puede verlo. Cada 2 días, 3 días más o menos a través de videollamada van viéndolo, pero sospechan que no está siendo atendido como corresponde. Claro, ¿esto lo puedes probar? No lo puedes probar porque no puedes ni salir de casa ni tan siquiera. Ahora mismo sí que entiende la familia y entendemos todos, y cuando digo todos me refiero al grupo de coordinación que se creó, entendemos todos que ahora mismo es inviable que lo cambien a un sitio donde pueda estar quizás más protegido, pero sí que nos enfrentamos al desafío de cuando pase todo esto, a luchar para que Juanjo tenga esa dignidad que se le lleva arrebatando desde hace años, ¿no? Es decir, y esto lo digo con conocimiento de causa como casi todo, que decimos públicamente y acusaciones tan serias como las que vamos a hacer por parte de la Consellería de la Generalitat de Valencia. Es lamentable la actuación que han tenido con Juanjo, es lamentable. Las 2 personas responsables que nosotros tenemos constancia y pruebas de lo que han estado haciendo con la familia de Juanjo deberían de ser destituidas, pero a la de ya, porque es lamentable. Cuando quedaban pocos días para el tema del desahucio, literalmente una de las responsables de la Generalitat le dijo a Débora: te he mandado por correo electrónico un catálogo de las ofertas que hay, tu hermano tiene una ayuda, con esa ayuda se lo puede pagar, pero además hablaban de catálogo de ofertas que hay aquí en la hora. Catálogo de ofertas, que yo me puse como las motos cuando supe lo del catálogo. Y cuando acabe todo esto, habrá que luchar para que Juanjo tenga una vida digna. Y luego otra cosa muy importante, sin darnos cuenta,
en las diferentes plataformas que se han ido vinculando, que sabes que han sido muchas, desde la marea de residencias, las diferentes PAS, bueno, ahora mismo los taxistas de Valencia, diferentes colectivos de diferentes puntos de España, muchos de ellos vinculados a la lucha de la dignidad en la dependencia, ya sea de una forma natural, ya Juanjo es como la persona visible de muchos dependientes e incluso hasta la familia ha aceptado ese reto, ¿no? De decir, el caso de mi hermano es un caso quizás ahora mismo un poco más visible que el de los demás y Juanjo se ha convertido un poco en la cara visible de esos miles de dependientes que tiene que haber por ahí, que vete tú a saber en qué circunstancias. Y en este caso no se nos olvide de que estamos hablando de Juanjo, un chico que tiene la suerte de que su familia ha estado pendiente de él siempre. Imagínate las familias que en un momento dado vayan una vez al mes a ver a su familia si es que van, o una vez cada cierto tiempo te lo sacan a un sitio muy bonito donde todo está muy perfecto, muy maravilloso, tú te vas de allí tranquilamente y sabiendo que tu familiar está bien, o eso piensas, y necesito saber en qué condiciones están, ¿no? Recordar que la residencia donde está Juanjo, y esto hay sentencias que están publicadas, que las hemos hecho públicas, en esa residencia se inaugura en mayo del 2017 con música y canapés y demás, y en cuestión de 2 años y medio más o menos hemos detectado ya 3 cosas que nos parecen muy reseñables. Una, que en esa residencia murieron 2 mujeres porque les inyectaron insulina sin ser diabéticas. Lo grave de todo esto es que hay una sentencia que el juez dice que como el sitio donde estaban las insulinas estaba al alcance de cualquier persona, pudo ser cualquier persona, y como no sabe quién ha sido quien ha inyectado esas insulinas, automáticamente archiva esa causa. Llama mucho la atención que ahí se presenta también la aseguradora, que es una aseguradora muy fuerte, ¿vale? Llama mucho la atención que en estos 2 años y medio, después de lo de la insulina, esta empresa entra en concurso de acreedores, que actualmente, tú sabes igual que yo, porque esto nos lo informaron a la vez a ti y a mí, de que está en fase de liquidación, y llama la atención muchísimo que en 2 años y medio también hayan tenido un caso de sarna en la residencia con los correspondientes golpes de los codos que ha sufrido Juanjo y con las cosas que no sabremos. En 2 años y medio es evidente que esa residencia, la prioridad de la residencia no es el cuidado de los ancianos. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que en 2 años y medio, si esto es lo que sabemos, ¿qué es lo que no sabremos realmente? Y sobre todo, Boro, recordar que Juanjo tiene 39 años, que tiene un daño cerebral adquirido con un 95% de discapacidad, pero que no por eso es un desahuciado, que es que esta persona, con los cuidados necesarios, con estimulación, con rehabilitación, es posible que recupere mucho, que nosotros lo hemos visto en vídeos, andando con su cuñado, con ayuda, con estimulación cognitiva, con estimulación con fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, todo esto le lleva a una mejoría. Y nosotros lo que necesitamos es que Juanjo vaya a un centro donde tenga una mejor calidad de vida y sea atendido debidamente. Ni psiquiátricos ni geriátricos, que no son su sitio. Simplemente un sitio donde lo puedan atender en condiciones y le den la calidad de vida que necesita, que es lo que piden los hermanos, la familia y todos los que estamos unidos en esta causa. Antes yo para mí es muy difícil, yo te digo de verdad, para mí es muy difícil entender, no sé, para mí es un misterio mismamente pues que pueda pasar por la cabeza de una persona como Juanjo o una persona dependiente o por Alzheimer y demás. Para mí es un misterio, así como por ejemplo para Isa está más acostumbrada y ella lo entiende, ella me lo ha transmitido durante todos estos años y más o menos me puedo hacer un poco a la idea de lo que puede ser, y para mí es muy difícil en un momento dado, o eso pensaba yo, poderme comunicar con una persona como Juanjo. Y hace unos días antes del confinamiento estaba su hermana Isabel con él y me hicieron una llamada para que Juanjo... primero me hicieron una llamada y yo luego le dije, bueno, pues vamos a hacer una videollamada así me ve. A Juanjo
le han explicado su familia de que hay un grupo de gente, lo que pasa que como el primero que empezó, digamos, por decirlo de alguna manera, fui yo, le hablaban siempre de Robert de Barcelona, y Juanjo en su cabeza, en su forma de entender las cosas, él entiende que hay una serie de personas que están luchando por él para que esté bien, ¿vale? A mí me flipó muchísimo es que yo pedí hacer esa videollamada y yo pude hablar con él. Quiero decir que, o sea, tú le ves a Juanjo en un momento dado y te puede dar la sensación de que es una persona o que no entiende o que es imposible o que, lo que decía Isa, ¿no? Que desahuciado. Yo me comuniqué con él de una manera totalmente diferente a la que tú y yo tenemos de comunicarnos, pues porque obviamente él tiene la situación que tiene, y puedes ver vídeos en la página de Todos Somos Juanjo de cómo la familia se comunica con él y él se comunica con la familia y él explica a su manera, pues por ejemplo, los golpes. Ha sido el propio Juanjo el que ha explicado cómo se ha hecho los golpes en los codos. Quiero decir, que es... Se hace entender. Estamos hablando de... Él se hace entender a su forma. Si tuviera un tratamiento adecuado, mejoraría bastante. Seguramente. Correcto, porque si ya de por sí, con ayuda de su familia, que estamos hablando que son sus hermanos, sus cuñados, sus sobrinos, que son gente que no tiene una especialidad, que se la han tenido que hacer ellos para poder cuidar de su hermano. Ya de por sí con ellos mejoran, ¿qué no podrá mejorar este chico con profesionales adecuados? Es que su sueño, él te lo dice, andar. Él quiere andar de nuevo. Sí. ¿Vale? Él no puede decir andar, pero sí puede hacer. Y él te lo enseña, o sea, él te explica, él te tira un beso de agradecimiento, ¿me entiendes? O sea, te dice hola y adiós, o sea, es que tú puedes motivarlo y él te sigue la conversación. No estamos hablando de una persona que con un 95% ya no tiene recuperaciones, que él sí que la tiene. No podemos negarle esa atención que él necesita. Tenemos que estar todos empujando para que la tenga, para que la Consellería Valenciana mueva ya hilos de donde los tenga que mover, que para lo que les da la gana sí que lo hacen, ¿vale? Y lo que tienen que hacer es darle dignidad a Juanjo, llevarlo a un centro especializado para sus características. Vale, bueno, pues esto era un poco todo lo que había preparado. No sé si queréis añadir alguna cosa más para nuestros lectores en estos días importante, que estamos viviendo. Tengo aquí una chuleta que me hice cuando fuimos la última vez al Parlamento, hace cosa de, yo diría, un mes, más o menos. Recordar, debe ser veis que ha tenido 90 concursos públicos de servicio de atención a domicilio en toda España. Estamos hablando de que nosotros tenemos constancia de que han tenido más de 100.000 dependientes en sus manos. Hay gente en España que posiblemente no saben ni tan siquiera que han sido víctimas de una estafa, porque como los medios de comunicación no lo cuentan, automáticamente, y cuando lo han contado muchas veces no han contado. Yo me acuerdo de las detenciones, cuando salió en Telecinco lo de las detenciones, hablaban de una empresa que gestionaba residencias, pero no decían el nombre. Así como en Yarla Pardo sí que lo dijeron, se intentaba ocultarnos mucha de esta información. Recordar que estos señores han tenido por lo menos 4 residencias que fueron cerradas por graves negligencias, que actualmente siguen con 2 residencias que nosotros sepamos, como mínimo, actuando en la Roca del Vallès y en Granollers, que las residencias son Virgen de la Salud en catalán, que están en manos de Ismael Soriano y de Diego Parra, 2 personas que recordamos que fueron detenidos, acusados de organización criminal, alzamiento de bienes, apropiación indebida, evasión y blanqueo de capitales, delito societario y delito contra el derecho de los trabajadores. Estamos hablando de 2 personajes que seguimos sin entender cómo desde las autoridades, desde la justicia, incluso hasta desde los medios de comunicación, que ya sabes tú perfectamente que los medios de comunicación siguen negándose a hablar de este tema, los medios de comunicación convencionales. Por suerte hay gente como The Line, que además invitamos a la gente a que se suscriba, que es muy poco dinero al año y el trabajo que hacéis es
es muy bueno. Hace 2 días hemos grabado un programa con La Zurda, me acuerdo de José Manuel Dolader, Radio La Barandilla, me acuerdo del Vórtice de Mitoa, me acuerdo de los medios que tienen los taxistas, por ejemplo, de Taxi Project y compañía, diferentes medios alternativos, la AEN, Caos en la Red, diferentes medios alternativos que vais un poco a contracorriente de todos estos medios de comunicación y sí que contáis la verdad. Lo que pasa es que, claro, no tenemos el poder económico que tienen ellos y la capacidad de llegar a las miles y miles y miles de personas y nos cuesta mucho más. Pero bueno, recordar que estos señores siguen haciendo de las suyas, recordar que estos señores tienen que ser detenidos, metidos en prisión y automáticamente esas residencias tienen que ser intervenidas a la IA porque si no ahí va a ocurrir un auténtico desastre. Bueno, se os ha cortado ahí al final, pero bueno, pues eso era un poco todo. Seguiremos atentos de cómo sigue toda esta crisis sanitaria. Ya vemos en manos de quién están pues nuestras personas mayores muchas veces, de estas empresas buitres, ¿no? Que lo único que quieren es beneficio y no cuidar a esas personas, ¿no? Les importa la vida bien poco. Y bueno, pues seguiremos muy atentos también a vuestro trabajo. Un abrazo para los dos. Un abrazo y larga vida a la AINE, a Causa la Red, al trabajo que hacéis, que es muy grande. Nosotros hemos podido contar muchas cosas gracias a personas como tú, gracias a personas como la gente de La Zurda, gracias a personas como Dolader de Radio La Barandilla, Mitoa del Vórtice, los taxistas con Taxi Project, las diferentes, al final los medios de comunicación alternativos, pues queremos agradecerlo también públicamente y en este caso, como estamos hablando contigo, pues decir a la gente que se sume a la lucha que tenéis, que os apoye, que no cuesta tanto apoyar una causa como esta y que vosotros también os la jugáis, porque vosotros también os la jugáis. Realmente estamos expuestos a multas, a denuncias, estamos expuestos a muchas cosas, así que por favor la gente que valore el trabajo que hacéis porque es un trabajo muy necesario. Imagínate que solo la gente se podría nutrir de los mass media, sería horroroso. No podíamos saber nada más de lo que ocurre. Así que, como siempre, gracias, Boro. Y bueno, pues que compartan el programa, que la gente vaya moviendo esta información para que sepan realmente lo que está sucediendo. Y que si hay casos que no se están haciendo públicos, ya sea a través vuestro o a través de nuestras redes en Afectados Bebés Serveis, pues que nos manden los vídeos correspondientes, la información correspondiente para que podamos compartirlo y podamos denunciar que para eso hay una red potente para poderlo hacer. Y yo por mi parte, a pesar de ser reiterativa, Boro, muchas gracias a ti, a Laine, a Causa en la Red, a los demás medios alternativos y muchas gracias y un beso muy fuerte a todos. Venga, un beso muy fuerte para los dos. A todo el mundo. Venga. Sin justicia no habrá paz.